Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y después dice que a un extraño no siguen, sino que huyen de él porque no conocen su voz. Pero en la práctica, en el día a día, o más bien en estos momentos, en este año, por no hablar del pasado, pero del presente, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas, y particularmente los creyentes nacidos de nuevo, no conocen la voz del pastor de las ovejas. Ahorita vamos a ver que el pastor de las ovejas es el Señor Jesucristo. En otras palabras, los hombres no conocen la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo esto, sino que los creyentes nacidos de nuevo en su mayoría no conocen la voz del Señor Jesucristo. No conocen la voz de su Salvador. No conocen la voz de su Señor. Y aunque aquí el Señor Jesucristo en esta parábola, en esta alegoría, está diciendo que la voz del pastor, las ovejas lo escuchan y por eso lo siguen, porque conocen su voz, y la voz de los extraños no conocen, por lo tanto huyen de él. Trayéndolo a nuestra realidad, a lo que está pasando hoy en día, las personas, pero los creyentes nacidos de nuevo en su mayoría, sí conocen la voz de los extraños y no huyen de las voces extrañas que escuchan. Antes bien, siguen sus voces, siguen a los extraños. Mire, es muy importante que podamos entender que la palabra del Señor es viva y eficaz, que la palabra del Señor es poder, que la palabra del Señor es la verdad, que la palabra del Señor nos anima, nos enseña, nos renueva, nos transforma para aspirar a que nuestra alma y nuestro cuerpo podamos experimentar una transformación de acuerdo a la misma imagen, a la misma gloria del Señor Jesucristo. Pero también la incredulidad, pero también el engaño y la mentira tienen su efecto en la vida de las personas cuando las personas abren sus oídos a la incredulidad, al engaño, a la mentira. Y esto va a producir muerte. Y esto va a producir que el hombre queda vulnerable para que el enemigo, el ladrón, venga a hurtar, a matar y a destruir. Pero lo que está sucediendo hoy en día es que la mayoría de las personas, y particularmente los creyentes nacidos de nuevo, sí escuchan la voz de los extraños, sí conocen la voz de los extraños y siguen a los extraños antes de huir, como el Señor Jesucristo establece en esta parábola. ¿Por qué? Por no conocer la voz del pastor. Y no me refiero al pastor físico, no me refiero al pastor, al líder de una iglesia, de una congregación. No, me refiero al pastor que es el Señor Jesucristo. Así es que esta parábola se está cumpliendo en la vida de la humanidad, en la vida de las personas, pero en sentido inverso. Y aunque en los incrédulos podríamos entenderlo y podríamos decir, bueno, los incrédulos no conocen a Jesús, no siguen a Jesús porque no conocen su voz, porque no han tenido una experiencia, porque no le han dicho sí al Evangelio, no le han dicho sí al Señor Jesús. Pero si hablamos de los creyentes nacidos de nuevo, que ellos se han entregado sus vidas a Cristo, ¿por qué si conocen la voz de los extraños? ¿Por qué siguen a los extraños y no huyen de ellos? ¿Y por qué no conocen la voz de Jesús, por lo tanto no le siguen? Salen del redil, pero no es el pastor el que los guía, sino es un salteador, es uno que no es el pastor. Y cuando el diablo viene a hurtar, matar y destruir, el que no es el pastor huye y deja vulnerables a las ovejas. Pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, habría muchas explicaciones. El amor de muchos se enfriará. Dice la Escritura, en los últimos tiempos esto sucederá. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, las características de los últimos tiempos es que faltará la fe en el ejercicio de los hombres. No es que Dios no haya dado su fe en Cristo Jesús. Dios nos da la medida de fe. Tenemos la fe de Jesús si somos creyentes nacidos de nuevo. Pero por la negligencia, por la abundancia de maldad, por la abundancia de voces extrañas, pero no estoy haciendo responsable a las voces extrañas, sino a los creyentes nacidos de nuevo que abren sus oídos a lo extraño y siguen lo extraño y no abren sus oídos a la voz de Jesús para seguirle a Él.